Problema. Paula comienza saludando. Sí, estábamos terminando de admitir algunos que hay que admitir todavía. Y comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos. Hoy día 3 de marzo damos el inicio a nuestro primer coloquio de Humanidades en APS de esta temporada 2021. Es para nosotros un gusto tenerlos acá. Estoy con Claudia López, quien también conmigo comparte el cargo de la Dirección de Atención Primaria para la carrera de Medicina. Los dejamos ahora con Macarena Barros, coordinadora del Centro Humanidades, quien nos va a introducir a nuestra primera invitada. Gracias Paula y Claudia. Estamos muy contentos hoy día de estar dando el inicio a nuestro ciclo de coloquios de humanidades. Hoy día además muy contenta porque queremos invitarlos a renovar el asombro, a renovar la capacidad de asombro. Creemos que en todo este ciclo esperamos que tras un año tremendamente duro, como fue el año 2020, esta temática que hemos elegido, que es el asombro, nos puede invitar a renovar la confianza, a renovar esta capacidad de estar insertos en el presente y aprovechar al máximo ese día a día. Precisamente la temática que hemos seleccionado para hoy es el género literario de la poesía, porque creemos que es una excepcional manera para comunicar las emociones y para manifestar la belleza de los sentimientos y de la estética. Por eso invitamos a Marcela Chandía, que Marcela es profesora del idioma japonés y de la literatura clásica japonesa. Pues Japón tiene una muy particular manera de hacer poesía, se trata de los haikus. Antes de presentarla, yo quiero recordar brevemente la modalidad de los coloquios, que como siempre vamos a poner la atención en nuestro invitado, en este caso Marcela. Mientras dura su presentación, todos los audios van a permanecer silenciados, pero van a poder participar ustedes y esperamos que sea una participación activa a través del chat. Yo personalmente voy a estar recogiendo las reflexiones y las preguntas y al final de la presentación de Marcela vamos a tener unos minutos para conversar con ella y hacerle las preguntas ya con micrófono abierto. Me voy a tomar unos minutos en leer la biografía de Marcela, que es bastante rica. Ella es chilena, trabaja como profesora de japonés desde el año 2006. Se interesó por Japón desde niña a través de su madre, según nos contó. Actualmente se desempeña como profesora del idioma japonés y de literatura clásica japonesa en el Instituto Cultural Chileno-Japonés, instituto que tenemos la suerte de que nos está patrocinando durante este ciclo. Ella ha hecho especializaciones en pedagogía del idioma japonés como segunda lengua en The Japan Foundation e introducción a la lingüística en Leiden University. Ha continuado su educación a través de cursos en universidades como Keio University y Otemae University, entre ellos el curso de haiku con el experto en el campo, profesor Kawamoto Koji. Sus haikus se han publicado en Japón y ella ha tenido la oportunidad y la suerte de recibir varias veces la mención honrosa en sucesivas ediciones de una competencia, una de las más populares de Japón en tema de haiku, y tanto dentro como fuera de Japón, que es el Ocha New Haiku Contest, una competencia que realiza la compañía distribuidora de té verde de Japón, que es la más grande, que se llama Ito-e. En el 2017 publicó la traducción directa de la antología poética del siglo XIII bajo el título 100 poetas, un poema, colección Ogura, junto a Editorial Cuarto Propio. En 2019 ha publicado De lo escrito en mi abanico los haikus de Oku no Oso Mishi de Matsu Basu, con Editorial Noctámbula en la línea Omamori, dedicada a la literatura japonesa. Actualmente está a punto de publicar una traducción de una poesía de Kaneko Misuzu bajo el título Flor de naranja amarga, junto a Editorial Noctámbula. Y está preparando la introducción a la poesía clásica japonesa con ediciones cero. Después de esta introducción, que merecía la pena detenernos, dejo con ustedes a Marcela. Marcela. Perfecto, hola, buenos días a todos.
Primero que todo quiero consultar si se ve la diapositiva que estoy compartiendo. Yo la veo ¿Se ve? perfecto. ¿Se ve? Se ve. Ya, perfecto. Entonces, bueno, hoy día después de varias conversaciones con Macarena, con Paula, llegamos a esta presentación de hoy día. Yo tiendo a hacer presentaciones más teóricas, esta va a ser un poco más relajada, por decirlo de alguna manera. Pero también espero que eso permita de que se relajen, que se integren y que después se sientan libres de preguntar y comentar y consultar, etcétera. Entonces, bueno, hoy día, si vamos a hablar de haiku, vamos a hablar de Japón. Todos tenemos, yo creo, una cierta imagen de Japón, a veces estereotipada en cierta medida, algunos símbolos o imágenes que nos pueden venir a la mente cuando hablamos de Japón, por ejemplo, el monte Fuji. Japón es un archipiélago, tiene prácticamente 2000 islas de origen volcánico. En ese sentido comparte ciertas características con Chile, en el sentido de que si bien Chile no es una isla propiamente tal, sí, la cordillera de los Andes en cierta medida nos ha aislado del resto del continente, por lo tanto tenemos en alguna medida un poco de insularidad dentro de nuestra idiosincrasia, al igual que Japón. Compartimos el Océano Pacífico, ambos son países largos y angostos, por lo tanto también comparten una variedad climática de norte a sur bastante variada si se compara con otros lugares. Tenemos también esta idea de Japón, un país místico muchas veces, misterioso, pero también tenemos esta visión de la religión, del budismo, del shintoísmo, de los samuráis, qué sé yo, los castillos. Y también yo creo que muchos tienen esta imagen de un Japón más bien tecnológico, medio futurista, y por lo tanto podríamos decir que se mezclan estas dos aspectos de Japón en esta imagen colectiva que tenemos de este país. Como digo, siendo estereotipada o no, la imagen es la imagen que uno tiene en la mente de este país. Tal como Macarena les comentaba en la presentación que hizo de mí, yo estudié en Japón. En Chile no existe la carrera de pedagogía de idioma japonés, existe una carrera relacionada con japonés, pero es traducción, que la dicta la Universidad Osage. Por lo tanto, yo para estudiar viajé a Japón y me capacité allá, específicamente en la Japan Foundation. Acá tenemos una imagen frontal del edificio de la Japan Foundation. Y me fui a capacitar como profesora de japonés como segunda lengua. Y mientras estaba ya haciendo esta capacitación, he ido varias veces a capacitarme en la Japan Foundation, pero cuando estaba haciendo la capacitación, podríamos decir, central de lo que era la pedagogía como segunda lengua, yo tomé como electivo literatura clásica. Entonces, ahí empezó mi camino ya en el ámbito de la literatura como sujeto de estudio, ya no solamente de leer literatura japonesa, sino de enseñarla. Obviamente, yo cuando viajé a Japón lo hice para estudiar allá, pero evidentemente yo aproveché la oportunidad para conocer lo más posible, porque Japón es un todo, podríamos decirlo. Es muy difícil aproximarse a Japón desde una sola arista. En general,
y pasa mucho con la gente, por ejemplo, no sé, a mí me interesa la literatura japonesa y un tiempo después cuando empiezo a averiguar, resulta que me doy cuenta de que me interesa, qué sé yo, el ikebana, los arreglos florales o la caligrafía, el shodo, o me llama la atención algún arte marcial. De otra forma también, a mí me pasa mucho en el instituto, sobre todo con alumnos jóvenes que llegan porque les interesa el manga, el anime, eh, que vienen siendo los cómics, los dibujos animados producidos en Japón, y después de un tiempo resulta que les empieza a interesar el lenguaje, les empieza a interesar la literatura. Entonces, en general, Japón podríamos decir que es un todo, que está interconectado y que es muy difícil decir, yo solamente voy a tomar esta parte de Japón y no me interesa el resto. Porque Japón podríamos decir que se mete por entre medio con otros aspectos de su cultura y al final uno no se da ni cuenta cuando uno ya está más interesado en esta cosa más global. Entonces, estando allá, yo tanto salidas propias de los fines de semana, porque estudiábamos de lunes a viernes, y también algunos viajes que estaban dentro del programa. Yo traté de conocer lo más posible como les digo, las varias veces que he ido a Japón, traté de conocer lo más posible, pero también de experimentar su cultura en distintas manifestaciones. Acá me ven por una parte vestida con ropa japonesa, realizando distintas actividades como arquería, por ejemplo, ikebana, que es el arreglo floral, caligrafía. Y a medida que iba, podríamos decir, interiorizándome más de este país, de esta cultura, sí, evidentemente, ver al Monte Fuji desde el Shinkansen, el tren bala, o visitar los distintos templos, los distintos santuarios con estas estatuas de Buda gigantes, evidentemente es algo que impacta mucho y llama la atención, pero a mí particularmente me gusta mucho el Japón común y corriente, el Japón del día a día, una simple calle, eh, los trenes. Amo todo lo que tiene que ver con los trenes en Japón. Me encantan este sistema de transporte que a uno lo puede llevar a cualquier parte. Siento que es muy democrático en ese sentido. Acá yo siempre comento que me molesta mucho que acá, con acá me refiero en Chile, siempre que uno quiere ir a alguna parte, uno tiene que tener auto, y si no tiene auto cuesta muchísimo llegar. En Japón uno puede llegar prácticamente a cualquier parte en tren. El auto es completamente innecesario. Entonces siento que eso democratiza el asunto en el sentido de que yo puedo, basta con que pague mi ticket del tren y yo puedo llegar hasta donde quiera. Al mismo Monte Fuji, al Monte Fuji uno puede llegar en tren. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo ir desde mi casa, obviamente tengo que conectar varias líneas, pero tarde o temprano llegaré al destino que tengo en mente, y todo con esta red de trenes impresionante que tienen. Y además es muy interesante verlo mezclado en este paisaje, entre medio, hay líneas que corren entre medio de las casas, no están como tan alejadas, obviamente depende un poco de la zona. Entonces también me gusta mucho ese Japón, como digo yo, el Japón de todos los días, no necesariamente estos lugares que, si bien, como les digo, son maravillosos, son majestuosos, estos templos, estos castillos, pero también a mí me gusta mucho, como les digo, este Japón más de Japón donde viven los japoneses, como digo yo muchas veces, no tan turístico. Y por lo tanto, cuando he estado allá, he tratado de conocer no solo estos hitos turísticos, sino también los lugares donde los japoneses viven y interactúan. Y cuando he tenido la oportunidad también de participar en actividades sociales de ella, como son los Matsuri, que son los festivales. Acá tenemos un ejemplo de un día de festival donde están los vecinos del barrio
conversando en la calle, disfrutando una cerveza, qué sé yo, algún picoteo, y entonces poder observar esta cotidianeidad, por decirlo de alguna manera. Y creo que, ¿por qué les hablaba de esto? Porque siento que es muy importante el tema de la cotidianeidad en el tema que vamos a ver hoy día. Cuando me proponen hablar de, en este coloquio, donde el tema iba a ser volver a asombrarnos, y viéndolo desde el punto de vista de la poesía japonesa y de su estética, eh, el haiku es una poesía del asombro, podríamos decir, pero del asombro no por las grandes cosas, yo siempre digo no por una aurora boreal, por el monte Everest, sino el asombro por estar vivos, el asombro por el día a día, el asombro de una hormiga que lleva un granito de azúcar o de la lluvia que moja el vidrio en mi ventana, o sea, cosas completamente normales y cotidianas que todos además podemos experimentar, por lo tanto esa, entre comillas, musa inspiradora está al alcance de todos, no necesitamos hacer un viaje de descubrimiento ni nada por el estilo. Y el haiku, por supuesto, es parte de este estudio que yo hago de la literatura japonesa partiendo con estas clases que yo tomé en la Japan Foundation y después con otras clases que tomé posteriormente, entre ellas el curso de haiku que dicta, o dictaba más bien, ya está retirado, el profesor Kawamoto Koji de la universidad en esos momentos de Otemae University. Y por lo tanto, otra de las cosas que yo he experimentado es el tema de adquirir textos. Esta es una, aunque no lo crean, pequeña muestra de los textos que me traje en mi penúltimo viaje. Bueno, ahora los pueden ver acá en mi librería. Y dentro de todo ese estudio de la literatura yo me enfoco, me especializo, si es que se puede utilizar la palabra, en literatura clásica más que contemporánea. Viene el estudio de la poesía y dentro de la poesía el haiku. Y yo diría que parte de ese primer acercamiento fue componer haikus yo. Con un compañero de Indonesia, una vez que habíamos terminado nuestro estudio de profesores de idioma japonés y volvimos a nuestros países, hicimos una suerte de desafío, por decir, de escribir un haiku al día durante un año completo. Él en Indonesia, yo acá en Chile, entonces íbamos durante 365 días seguidos, escribimos un haiku. Que es una, yo siempre lo recomiendo a la gente que le gusta y que quiere tratar de componer haiku, yo siempre se los recomiendo porque uno, es algo que a uno no le va a llevar mucho tiempo, porque cuando uno recién conoce algo y le llama la atención, uno como que quiere irse con todo y yo voy a componer haiku, voy a hacer millones de haiku y después ocurre lo que nos ocurre a todos llamado la vida diaria, el trabajo, los hijos, la escuela, la universidad, el medio de transporte, la hora del taco, bueno, ahora la pandemia, etcétera, y resulta que hasta ahí llegan nomás nuestras buenas intenciones de convertirnos en poetas de haiku, todo lo demás. En cambio, si yo me comprometo conmigo misma a hacer solamente un haiku al día, es algo que me va a tomar un par de minutos y por lo tanto voy a poder, ¿cómo puedo decirlo? Como efectivamente comprometerme con ese desafío y efectivamente hacerlo. Y él me comenta de esta competencia de haiku que hacía la compañía Itoen y me dice, ¿por qué no participas? Yo ya participé algunos años, así que tú también deberías participar. Y desde que él me lo comenta, yo he participado todos los años y he tenido la oportunidad en 3 ocasiones de recibir menciones honrosas y se las quería mostrar un poco para que se vayan haciendo una idea de estos haikus
Estos fueron compuestos en japonés y traducidos al español. Este es el primero que recibió una mención honrosa en el 2015. Hierba estival contando ovejitas de nube. El del 2016, Lágrimas felices de mamá, día de graduación. Y este aquí me equivoqué, era mención honrosa, competencia 2020, ahí me equivoqué en el PowerPoint. Este a mí me emocionó mucho cuando, cuando primero me avisan de la organización del concurso de que había sido preseleccionado. Una, porque el proceso de selección es muy complejo, y además porque participan, en este lado de 2020 participaron casi 2 millones de poemas. Entonces ya solo ser seleccionado es como no sé, yo siempre digo como las nominaciones al Oscar. Pero además porque este fue un haiku que nació posterior al estallido social. Yo vivo acá en el centro de Santiago, en Santo Domingo con Maquíver, y trabajo en el instituto, pero en estos momentos estamos haciendo las clases online, pero en ese tiempo las hacíamos en la sede del Instituto Seminario 15, por lo tanto, a una cuadra de Plaza Italia. Entonces, para mí el estallido social, que para mucha gente fue una cosa puntual, para otros fue más a través de las noticias, para mí el estallido social era una cosa 24/7 que estaba acá en mi casa, por decirlo de alguna manera. Y este haiku nació en esos momentos, un poco en la añoranza. A mí me gustaba mucho ir a darme una vuelta en la semana, después del trabajo, los fines de semana, acá al Parque Forestal que está al lado, y después del estallido social eso no se podía hacer. Entonces, este es un haiku un poco de, me gustaría volver a ese momento, o a volver a escuchar las voces de los niños flotar en la brisa. Entonces, el haiku tenía una emocionalidad muy fuerte, si bien se puede ver muy simple, detrás había una emocionalidad muy fuerte. Entonces, cuando me avisan de que había sido seleccionado, y ya ni hablar cuando ya me dicen que le iban a dar mención honrosa, yo me emocioné mucho. Y porque vuelvo a lo mismo, es una poesía que va desde la emocionalidad, pero desde la emocionalidad de cosas comunes. Por ejemplo, estos haikus son de haikus que surgieron de un taller de composición de haiku en español que yo dicté por allá por el 2015. Y vean lo hermoso, esperen un segundo, vean lo hermoso que puede surgir de una cosa común y corriente como este de Denise Migueles: ropa mojada, colgando el perchero, pequeña tempestad. Este es un poco más, no sé, acá hay gente muy joven, pero yo me acuerdo cuando yo era niña y todavía no existía tanto el tema de la secadora y la centrífuga, y en invierno colgar la ropa y una semana que se secara algo. Entonces a mí me recordó mucho cuando yo vi este haiku de la alumna, yo me recordé mucho esos tiempos. El otro de Rogers Bulo, un señor ya muy mayor: cardumen de peces plateados se esfuman con la lluvia. Y si lo piensan, el haiku también hace, por una parte, el que hace el haiku se deja asombrar por el mundo que lo rodea, pero también la persona que lee el haiku permite que le recuerden que el mundo es un lugar para asombrarse, en cosas que nosotros tal vez no le ponemos atención, hasta que leemos el haiku y decimos, cierto, los peces que uno los puede ver en un lago, incluso en un estanque, cuando llueve, el pez se tiende a ir más hacia la profundidad. Este otro frío, ¿quién no le ha pasado este de Luis Valenzuela? Yo diría, ¿quién no ha vivido esa escena tal cual? Frío nocturno, lentes empañados, camino a casa. En la noche, yo en general
vuelvo tarde de clases porque las clases son principalmente fuera del horario de trabajo porque la gente que trabaja y estudia va a clases de japonés. Entonces yo salgo muy tarde de clases y me acuerdo, qué sé yo, la bufanda, el gorro, así súper tapado. Y entonces, claro, el vapor hacía que él subiera hasta el lente se empañaba. Este otro también, muy lindo de ver una niña. Los niños son muy buenos para hacer haiku. Los niños son excelentes para hacer haiku, les sale de manera natural, casi ni siquiera hay que explicarles cómo hacerlos. Frente a la poza, la niña se despide de su reflejo. Y como les digo, el haiku es esta poesía del asombro, pero del asombro por las cosas comunes y corrientes, por las cosas que están a nuestro alrededor todos los días. Y uno podría pensar, ¿de qué me voy a asombrar ahora durante la pandemia si estoy confinado en mi casa? Claro, puede ser que me asombre una semana, dos, pero después de eso, ¿ya de qué me voy a asombrar? Y resulta que viendo un poco eso, les quiero mostrar este libro de una ex alumna mía que ella iba a los talleres de literatura, Victoria Galleguillos, y ella presentó este año este maravilloso libro, Haikus de cuarentena. Entonces ella, como una forma de vivir este proceso muy complejo, ella decidió escribir un haiku por día. Y después se hizo una selección y nació este libro que totalmente se lo recomiendo, Haiku de cuarentena, Victoria Galleguillos, editorial Forja. Y aquí les voy a poner un par de haikus de ella que vienen en el libro para que se hagan una idea de cómo nos podemos seguir asombrando, incluso si estamos encerrados en nuestra casa, si es que hacemos ese esfuerzo por mantenernos dispuestos a ser asombrados. Sucia y rota yace la mascarilla, vereda vacía. Y eso también, este haiku también me trae a la mente algo que muchas veces la gente que no está familiarizada profundamente con el estilo no sabe, y es que el haiku no tiene que ser necesariamente de cosas bonitas, no tienen que, si yo siempre digo, no tienen que ser mariposas y florcitas, ¿ya? El haiku habla de todo, por lo tanto el haiku también puede hablar de algo feo, aunque la fealdad es siempre subjetiva, de algo sucio, de algo roto, de algo triste, o sea, cualquier emocionalidad que nos genere la vida, uno la puede expresar a través del haiku. Acá tenemos otro, finalizo Zoom, una polilla vuela, suspiro hondo. Con este me pasa un poco como con el de los lentes que les mostraba antes. Son esas cosas que yo creo que todos hemos vivido en los últimos meses de estar en esta situación. Y también yo creo, tal vez no específicamente con un crème brûlée, pero quizás con cuantas cosas que dijimos, ¿por qué no lo hicimos? Porque no sabíamos. Nadie puede ver el futuro, así que no sabíamos que se nos venía la pandemia, un encierro tan largo. Entonces yo creo que este también nos recuerda eso, la crème brûlée que no comí aquel día, la extraño hoy. Bueno, después de esta, podríamos decir, larga introducción, yo creo que algunos de ustedes están preguntándose, bueno, ¿y qué es el haiku? Así que vámonos un poco a teoría, así que su lápiz y su cuaderno, si es que quieren tomar notas, se los recomiendo. El haiku es parte de una evolución literaria, lingüística, histórica, social, que se da en Japón, en el cual vamos viendo cómo diversos estilos de poesía van avanzando, van evolucionando y en el camino van naciendo estilos nuevos. Este es un pequeño flujo
que parte donde tenemos el concepto de waka, que originalmente es un concepto que se acuña en Japón para diferenciar la poesía, podríamos decir, autóctona japonesa de la poesía influenciada por el marco referencial chino, así como para Occidente podríamos hablar de Roma y Grecia. En Asia, la gran cultura que ha influenciado todas las demás es China, es una de las más antiguas de la zona y también de las más grandes y por lo tanto de las que evolucionaron no más rápido, pero primero que las demás en cierta medida. Por lo tanto, de una forma u otra, todas las otras fueron tomando de esta cultura. Después vemos distintos estilos que por una cosa de tiempo no vamos a hablar, pero si a alguien le interesa profundizar más, puede ir a mi canal de YouTube. Les voy a dar el dato técnico más adelante. Y hoy día nos vamos a centrar entonces en un estilo que nace acá en el periodo Edo, el Haikai. Entonces, el Haikai es la independización del Hokku. ¿Qué es el Hokku? Es el primer verso del Haikai Renga. ¿Y qué es el Haikai Renga? Un estilo poético que nace en Japón, que explicado en palabras simples, era una serie de versos que iban componiendo distintos poetas y que al final se unían y formaban un solo poema, pero también iban formando pequeños poemas adentro. Entonces, el Haikai es de esa serie de poemas tomar solamente el primero, que era siempre el más importante porque era el que nos daba el momento, la estación del año, el ánimo para el resto del poema. Entonces, el Haikai lo que hace es decir, ok, vamos a dejar de trabajar con esta serie de poemas y vamos a centrarnos solamente en la construcción del primero. La métrica, o sea, la distribución de las sílabas para formar palabras, es de 5-7-5. Y vamos a hablar sobre esto un poco más adelante porque es bien conflictivo este tema del 5-7-5 cuando se quiere hacer haiku en otro idioma distinto al japonés. Desde el punto de vista del uso lingüístico, indica que se deben mezclar el haigon o haigen. ¿Qué es lo que es haigon o haigen? Son palabras extranjeras, en este caso palabras de origen chino, palabras extranjeras, o sea, de cualquier otro país que no sea China, coloquialismos, con lo que no era haigon ni haigen, o sea, utakotoba, que eran palabras que se dejaban exclusivamente para uso poético y no se usaban en la conversación diaria. Entonces, el Haikai dice que tiene que haber esta mezcla de estos dos tipos de palabras dentro de cada poema. En el Haikai, a este utakotoba se le llama kigo. Kigo significa palabra de estación y es un término que nos indica qué estación del año es. Se puede usar primavera, verano, otoño, invierno, pero no se restringe a eso, sino que es cualquier palabra que socialmente nos indique a todos y nos permita a todos entender que estamos hablando de esa estación del año. Por poner un ejemplo, si estuviéramos componiendo haiku en Chile y decimos sopaipilla, todos entendemos que estamos hablando de invierno, ¿ok? Tiene también en el haiku clásico, porque en el haiku contemporáneo ya no se usa casi, el kireji o marca de pausa o énfasis, que eran palabras de una o dos sílabas que lo que hacían era eso, hacer una pausa, un énfasis. Y es un estilo poético muy influenciado por el budismo, por la sencilla razón que las personas que en cierta medida le dieron origen a este estilo eran personas que profesaban la religión budista no solo como creyentes, sino muchos de ellos como monjes budistas. Entonces, evidentemente, eso se iba a reflejar en la poesía. Un poco para ver cómo todo esto se ve reflejado en un poema, les pongo aquí de ejemplo el haiku más conocido de todos, el de la rana, que está traducido por
todo el mundo lo ha traducido, está traducido a todos los idiomas, y muchas veces hay gente que no sabe absolutamente nada de haiku ni de poesía japonesa, le suena el poema. Furuikeya kawasu tobikomu Mizuno Oto. Esta de la métrica 575, el primer verso, furu y que ya, ahí tenemos 5 sonidos. Segundo verso, kawasu tobi komu, ahí tenemos 7 sonidos. Y el último, Mizuno Oto, ahí tenemos 5 sonidos, o sea, ahí vemos la métrica. El kireji es ya, o sea, ahí nos está haciendo una pausa. Y el kigo o palabra de estación es kawasu, rana, que indica que es primavera. La traducción, por lo tanto, sería un viejo estanque, salta la rana, ruido del agua. Y este es un haiku de aquel que llaman el padre del haiku, Matsuo Basho. Ahora bien, ustedes el haikai lo conocen con el nombre de haiku, pero la verdad ese nombre es un nombre reciente. El haiku nace a principios del siglo XVII y es a principios del siglo XX que se acuña el término haiku. Lo hace el poeta, escritor y académico Masao Kashiki, quien en sus estudios de poesía encuentra este estilo poético y encuentra que haikai, haikairenga pueden llevar a confusión entre estos dos estilos, y él dice, mejor pongámosle una palabra distintiva para que nadie se confunda, y él dice entonces le vamos a llamar haiku. Y es el nombre con el que se conoce ahora mundialmente este estilo poético. Muchas veces se confunde el ritmo con la métrica y entonces la gente piensa que está obligado a hacer 3 versos desconectados. Y en realidad la métrica a mí lo que me dice es cómo deben estar compuestas las palabras. O sea, si son 5, 7, 5, quiere decir que yo no puedo partir con una palabra, por ejemplo, de 6 sílabas. Tengo que partir con una palabra de 5 sílabas, o con una palabra de 3 sílabas y otra de 2, o con una de 2 y otra de 3, o con una de 1 y una de 4, qué sé yo. Eso es lo que es el metro. El ritmo es lo que me dice cómo yo entiendo el poema, cómo yo leo el poema. Y desde ese punto de vista, en el haiku tenemos 4 tipos de ritmo. El primero es cortando en el primer verso, y eso significa que entonces tenemos un verso corto de 5 sonidos o sílabas y un verso largo de 12. Acá tenemos un ejemplo, Seminakuya, ese sería 5, y el otro se lee como un solo verso largo, Hiochite Shibashi Moyuro Kumo, perdón, ahí tendríamos 12. En la traducción acá yo le puse un punto para que se notara la separación. El canto de la cigarra, poniéndose el sol durante un momento, nubes en llamas. El otro ritmo es cortando a la mitad del segundo verso, por lo tanto nos queda uno de 9 y uno de 8, uno de 8, uno de 9, 2 versos relativamente balanceados. Tsuki Hanasu Misu Saoya, primer verso, Iwa no Sumiregusa, remo abandonado, violetas de las rocas. Cortando en el segundo verso. Nos queda el ritmo contrario del primero. En vez de quedar un verso corto de 5 y uno largo de 12, acá queda un verso largo de 12 y uno corto de 5. Okizama ni tsuyu furuhikeri kusanoshika. Al despertarse se sacude el rocío, el ciervo en la hierba. Y el último ritmo es un poema sin ningún corte, donde se lee de manera continua 17 sonidos o sílabas. Desde el cielo que se ha puesto,
de un azul intenso, como una cascada, los cerezos. Desde el punto de vista de la temática, el tema principal del haiku es la naturaleza, en todas sus manifestaciones y entendiéndola no necesariamente como el mundo natural, sino como el mundo que habita el ser humano. Por lo tanto, si componemos un haiku en el 2021, podemos perfectamente incorporar el concreto, la pared del edificio, la luz eléctrica, o sea, no tiene que ser, vuelvo a lo mismo, no tienen que ser árboles, pájaros, mariposas y flores. Este tema grande, la naturaleza entendida como el mundo que habita el ser humano, lo dividimos en en 5 temas más bien: primavera, verano, otoño, invierno, año nuevo. ¿Por qué año nuevo? Porque Nasia es la fecha más importante. Y también existe una categoría llamada Mukigo o haiku sin kigo, sin palabra estacionaria, o sea que no tenga ninguna palabra que indique en qué estación del año se hizo. También se pueden hacer haikus así. Vamos a ver algunos ejemplos. Voy a leer solamente la traducción para no enredar tanto saltando de un idioma al otro. Vamos a ver poemas de primavera. El primero que revisaremos es de Matsuo Basho, al que muchos le llaman el padre del haiku. Lluvia primaveral, pasando por el panal de abejas, el goteo de la lluvia. Después otro de Yosa Buzón. Yosa Buzón, además de ser poeta, era pintor, por lo tanto los haikus de él son sumamente visuales, muy fáciles de entender. Es un poco como que un fotógrafo compusiera poesía, evidentemente tiene una mirada mucho más visual del mundo. Entonces yo a la gente que quiere componer haiku, en español obviamente, y quiere inspirarse en algún poeta clásico, yo siempre les recomiendo que lo hagan con Yosa Buzón, porque los poemas de él son muy fáciles de entender, muy fáciles de hacerse una imagen, y sirve mucho de inspiración o de modelo. Veamos cuál tiene el de primavera. El mar de primavera todo el día ondula sin apuro. Va y viene. El niño rebelde de la poesía, del haiku, como le dicen muchos, Kobayashi Isa, uno de los grandes. Se derrite la nieve y el pueblo se llena de niños. Si vemos, Kobayashi Isa es de fines del siglo XVIII, principios del XIX. Evidentemente Japón era muy distinto a como es ahora. Y sobre todo, Isa compone sobre haiku que suceden en el campo, en estos valles que existen entre las montañas en Japón, que son valles muy, muy chiquititos, que tienen villas muy pequeñas y que por lo tanto cuando en invierno nieva, la gente se encierra en la casa hasta que se pasa el invierno, no hay mucho más que hacer. Entonces, esta visión de él que se derrite la nieve y el pueblo se llena de niños es muy bonita. En verano, de nuevo tenemos a los 3 grandes, uno de Matsuo Basho, uno de Buzón y uno de Isa. Desde la hebra de hierba que cae, vuela la luciérnaga. Un haiku que aquello que lo inspira duró un segundo, tal vez menos. Lluvia de principio de verano. El río fluye frente a 2 casas. En Japón la primavera, es decir, la temporada de lluvia se da en verano, por lo tanto, en ese periodo llueve prácticamente todos los días, prácticamente el día entero, y llueve como que el agua la están regalando, o sea, una cosa impresionante. Isa nos trae lo que yo les decía un poco, que algunos le han dado en llamar en Occidente el haiku del feísmo, o sea, este haiku que no habla, vuelvo de nuevo a esta imagen de flores y mariposas. La mosca que acabo de golpear se desliza por la mano. Como les digo, el haiku no es necesario que sea sobre cosas, entre comillas, bonitas, porque eso es un concepto subjetivo, sino que puede ser sobre cualquier cosa.
Otoño, luna llena, rodeando el estanque toda la noche. Un poema que le nace a Basho cuando él ha pasado toda una noche dando vueltas en su jardín, pensando, tratando de venir con una idea. Buzón nos trae luna llena. La persona que vi esta mañana no reconocí. Jugando con esto de la diferente luminosidad que me entrega el sol, que me entrega la luna, evidentemente las cosas cambian, la percepción del mundo cambia con distintas luces. Isa, me gusta mucho este poema de Isa. Buda de piedra, alguien le trajo flores silvestres. Es muy común en Japón encontrarse en la calle con estatuas de Buda, que por estar en la calle y sujetas a los elementos, muchas veces es casi una piedra a la que ya no se le nota ni siquiera cara ni forma, y sin embargo la gente les lleva flores, les teje a crochet unos gorritos para protegerlos de los, unos como baberitos para protegerlos de las inclemencias del clima. Invierno, primera nieve, hasta que los narcisos se doblen. Por el peso de la nieve, obviamente. Este también me gusta mucho de Buzón. El sonido del perro que da vueltas en sueños en la puerta. Hibernación. Con esta hibernación los japoneses se referían a, en los tiempos más antiguos, como les decía, antes que hubiera calefacción y todo eso, y que las casas se pudieran insular, etc. En las villas de montaña se tendía a pasar el invierno acostado en la cama, porque la construcción, la arquitectura japonesa clásica se hizo siempre en madera, es prácticamente el único elemento natural que los japoneses tienen a su disposición en abundancia, y por lo tanto no es el mejor material como para estar teniendo braseros o chimeneas, como se daba en otros países donde la construcción se hacía principalmente en piedra. Así que en Japón, en general, el fuego se reservaba para la cocina. La cocina tenía tenía suelo de tierra, y por lo tanto el resto de la casa era muy fría y se hacía esto de hibernar, por decir de alguna manera. De Isa, esta es la última casa, 1,5 metros de nieve. Hablando de ir a visitar a la familia en el invierno, entonces evidentemente la nieve se había acumulado y costaba caminar. Rápidamente veremos de Año Nuevo, que como dijimos para los japoneses es, para Asia en general, la fecha más importante del año, de la poeta Sugita Hisayo. Blanquecino el mango del caso de la fuente purificadora, primera visita al templo. Si ustedes buscan en Google y ponen fuente purificadora, santuario o templo, van a ver que a la entrada hay una suerte como de casita, donde hay una pileta, y ahí es para enjuagarse las manos y la boca, y entonces purificarse antes de entrar a este terreno sagrado. Y obviamente cuando baja la temperatura en invierno, muchas veces esa zona se congela. De Souseki, que muchos lo conocen como novelista, pero él sin embargo componía poesía también. El pino colocado, la puerta iluminada por un pálido cielo. Ese pino colocado es un adorno de Año Nuevo que se pone de decoración en la entrada de la casa. Y de Hinosuyo, desde el norte, sur, este y oeste, tarjetas de Año Nuevo para la almohada. Así como antes acá teníamos la costumbre de mandar tarjetas de Navidad, en Japón se mandan tarjetas de Año Nuevo. Y rápidamente, sé que estoy en la hora, así que rápidamente voy a mencionar esto. Ha contribuido un poco al desconocimiento del haiku en Occidente y a la confusión de qué es el haiku,
que junto con el haiku nació otro estilo de poesía, que aquí yo le puse hermano del haikai, el senryu, y desde un punto de vista occidental de una persona que no conoce el idioma japonés, lo único que va a poder notar es el metro, porque aun cuando no sepa lo que está escrito, puede contar la cantidad de sílabas que hay en un poema. Y resulta que el senryu tiene la misma métrica que el haiku, 575. ¿Cuál es el problema y por qué lleva confusión? Porque entonces cuando Japón se abre a principios del siglo XX, final del siglo XIX, principio del siglo XX, se abre a Occidente de nuevo, muchas personas creyeron que el senryu y el haiku eran lo mismo. ¿Y dónde está la complicación? Que mientras el tema del haiku es el mundo que habita el ser humano, el senryu, su tema es los sentimientos del ser humano. Entonces, en el senryu tenemos, por ejemplo, los poemas románticos, ¿ya? Los poemas de ironía social. Entonces, acá se ha dado en Occidente que hay gente que compone haikus románticos y no podría existir un haiku romántico. Entonces, pasa por eso porque se tiende a confundir y la confusión nace de el desconocimiento por una parte del lenguaje y de que la métrica de estos dos estilos sea muy similar. Y se los quería mencionar rápidamente solamente para que tengan clara esa diferenciación. Y ya cerrando un poco la idea entonces de este haiku, hay muchos que hablan de el haiku-do o el camino del haiku. Los japoneses usan este concepto de camino en el sentido de una suerte de camino de descubrimiento, camino de crecimiento personal y que se puede hacer a través de distintas artes. Ellos tienen el camino de la caligrafía, el camino del té, que lo vemos en la ceremonia, el té, el camino de las flores en el ikebana, qué sé yo, el camino de las artes marciales, etcétera. Entonces muchos toman el haiku-do, el camino del haiku, pero también en un tema alguien que no dedique su vida al haiku, por decirlo de alguna manera, también lo puede incorporar en su vida normal. Y los japoneses tienen una actividad que se llama ginko, y ginko significa literalmente salir a dar un paseo a la naturaleza, puede ser una plaza, un parque, para componer poesía. Entonces los japoneses van con un cuadernito, un lápiz, salen a caminar y o componen poemas mientras pasean o toman notas para después componer un poema cuando vuelven a casa. Es una actividad que hacen los colegios con los cursos de los niños, lo hacen las familias, etc. Así que podemos, por una parte, tomar el haiku-do, el camino del haiku, o también podemos hacer algo un poco más simple, como hacer un ginko, una salida para inspirarnos por el mundo que nos rodea, para volver a recuperar el asombro, esta capacidad de ver el mundo con nuevos ojos. Qué lindo, Así Marcela. que eso era entonces lo que les quería traer hoy día. Qué lindo, un tremendo aplauso y las gracias para ti. Yo no quiero quitar muchos minutos, quería invitar a la audiencia que te hemos estado escuchando, más de 30 personas. Eh, si, si tienen alguna pregunta que hacerte, estuvo todo tan interesante, así que quisiera escuchar lo que piensan los que están acá con nosotros en este coloquio. ¿Qué les ha parecido? Si hay alguna pregunta. Estoy leyendo ahora el chat. A ver, Carla nos dice, parece muy espontáneo, pero creo que el resultado es fruto de un trabajo fino entre la métrica y las palabras y el sentido. Sí, por supuesto, al principio cuando estamos integrando todos estos conceptos, es un trabajo más trabajo, por decirlo de alguna manera. Pero después, a medida que uno se va acostumbrando, ya es cada vez más intuitivo, es cada vez más espontáneo, y por eso que les digo que es muy buen ejercicio tratar de hacer un haiku al día. Solo uno, nada más que uno, porque entonces cuando ya uno lleva un mes, 2 meses, ya todo el tema de la métrica, la cantidad de sonidos, etcétera,
el cerebro se va acostumbrando a ese formato y uno es capaz ya casi de que le salga natural, uno así como que rápidamente cuenta con los dedos, ya me dio perfecto, o cambio esta palabra por esta otra para que me dé las sílabas necesarias y no hay problema. Como todo, evidentemente es una cosa que tiene que ver con la práctica. Jimena, qué bueno que pudiste asistir. Jimena nos dice, el ginkgo es un concepto surgido de la mano del haiku. No necesariamente solo el haiku, porque también se puede utilizar para componer tanka. Objetivamente es salir a la naturaleza, inspirarse para componer poesía. No es restrictivo del haiku. Claudia López, hola, muchas gracias. Me gustaría saber la lógica de la métrica. No entiendo bien tu pregunta de por qué existe la métrica. Claro, en el fondo es esta métrica 575, si tiene que ver con darle una entonación, si tiene que ver con un tema como de la simetría lingüística, si tiene que ver con eso. Es una métrica que le resulta muy natural al idioma japonés, por lo tanto tiene que ver más con un tema lingüístico. Funciona muy bien en ese idioma. Alejandra Rubio, en Japón hay otras manifestaciones artísticas en torno al haiku, danza, pintura. Danza no, pero pintura sí, se llaman haiga, y son haikus que se escriben en un papel, incluso se pueden utilizar caligrafía para escribirlo en un papel, y lleva una imagen que en cierta manera interpreta ese haiku. De hecho, muchas competencias, incluida esta que les comentábamos al principio, en la que yo he participado, ahora tiene, a partir del año pasado, si no me equivoco, tiene una sección que es haiku foto. Entonces es que la gente ya no solo mande un haiku, sino que mande una foto junto al haiku. Son puros agradecimientos los que siguen. Yo, Marcela, quiero compartir bueno, un link acá para que puedan dejar, ahí está el link, para que puedan ingresar y dejar los comentarios y poder evaluar esta actividad. Una actividad que de verdad ha sido fascinante. Nosotros habíamos tenido la oportunidad de conversar. Yo quedé muy sorprendida cuando nos contaste cómo llegaste a Japón, cuando nos recomendaron a Marcela desde el Instituto Chileno Japonés, donde llegamos, porque el año pasado, haciendo el cierre con las mismas personas que están acá y otros, la misma audiencia pidió saber sobre Asia. ¿Ya? Después de un año, como hablábamos, que fue un año que estuvimos más bien encerrados, puertas adentro, aparentemente la estética japonesa, los jardines, se quería saber sobre filosofía japonesa, y bueno, yo creo que esta tremenda exposición que nos deja, por lo menos a mí, con muchas ganas de leer, claro, porque son frases, ¿no? Son tan profundas los haikus. Entonces, de poder saber un poco más, me gustaría también pedirte que compartieras en este chat los datos por si hay alguien que quiera seguir tus clases, participar de tu YouTube. A ver si, espérenme un segundo que tengo acá una diapositiva. Bueno, ahí están estos son los libros que yo he publicado. El 100 poetas, un poema son poemas tanka, y de lo escrito en mi abanico son haikus. Ambas son traducciones, no son poemas míos, son traducciones. Y ahí abajito estaban pidiendo en el chat el canal, ahí está mi canal en YouTube. Basta en realidad con que pongan mi nombre, Marcela Chandía, con acento, y les va a aparecer el canal, pero si alguien quiere anotar así directamente la dirección, ahí está. Estaban preguntando también por el libro de Victoria Galleguillos, Haikus en Cuarentena, de Editorial La Forja. Lo pueden encontrar en librerías o buscar tanto la editorial o a Victoria Galleguillos por redes sociales, y ahí van a estar todos los datos. Así que, como les digo, el libro se puede comprar directamente a la editorial La Forja. Si ponen editorial La Forja en Google, les va a tirar la página de la editorial y lo pueden comprar a través de ahí. Y como les digo, sé que lo están vendiendo en algunas librerías también.
súper recomendable el libro. Acá lo tengo, el librito. Precioso. Así que... Sí, qué linda la portada. Felicitarte, Marcela, por todo Sí, me esto que nos gustó estás mucho haciendo. porque la flor en este como vaso de vidrio, me imaginaba que representaba muy bien la cuarentena, como estábamos todos nosotros en la cuarentena. Muy cierto. Felicitarte por ser este puente que nos ha traído hoy día a este coloquio y a estos profesionales de la salud que están todos los que están acá. Quizás Paula o Claudia pueden hacer una pequeña presentación breve de lo que es atención primaria de salud, la importancia. A modo de cierre, recordar que este coloquio queda grabado y lo podemos reenviar y compartir con quienes puedan estar interesados para poder seguir aumentando, en el fondo potenciando el impacto que nos trajo a nosotros como un regalo. Yo lo voy a compartir por lo menos con una amiga que me pidió y que adora Japón, pero que por el horario no pudo estar. Paula, Claudia, ¿quieren decir algunas últimas palabras? Sí, por supuesto. Bueno, como siempre, agradecer al Instituto de Humanidades, el Centro de Humanidades de la Universidad, por esta oportunidad que tenemos, sobre todo para la atención primaria, que ha vivido, así como todo el país, un año 2020 muy, muy intenso, en donde además sabemos claramente la importancia que tiene la APS, que admite, recibe, recepciona a más del 80% de nuestra población en atención. Instancias como estas además nos ayudan como a recargarnos de energía como cada año. Me parece súper interesante el volver a reconectarse con efectivamente el asombro a través de cosas que son súper simples, de cosas que a veces olvidamos y que olvidamos mirar en nuestro entorno y que están ahí para poder sorprendernos. Y creo que en ese sentido el haiku rescata esto de manera maravillosa. Agradezco mucho a Marcela por su presentación, por darnos a conocer esta parte en el fondo de esta mirada que para muchos era desconocida y comprender lo maravillosa que es la cultura japonesa, en verdad, cómo se manifiesta de maneras tan simples y profundas a la vez. Quiero agradecer además a la tremenda audiencia que hemos tenido hoy día, a todos nuestros alumnos que están rotando con nosotros, profesores, etcétera. Así que agradecemos muchísimo a todos y como siempre, Macarena, tu participación con nosotras. Marcela, ¿tú quieres decir algo a modo de cierre? Nada, primero que todo, feliz de que me hayan invitado, se los agradezco muchísimo, siempre contenta de poder difundir esto que a mí no solo desde un punto de vista académico y técnico, sino que también desde un punto de vista emocional, como es Japón, como un concepto ya más grande. Yo siempre digo, yo les dejo mucho a Japón. Pero también ya en algo más específico como es la poesía, que a mí me ha dado muchas satisfacciones personales y también me ha permitido expresarme, por una parte, desde este lejanía que podríamos considerar Japón, pero también integrándolo en mi día a día y por lo tanto pudiendo usarlo como una forma de expresión diaria muchas veces. Y como les digo, es un muy buen ejercicio, siempre, como les digo, lo recomiendo, tratar de hacer un haiku al día, porque además es una suerte de registro. Uno va llevando, me acuerdo que una amiga me decía, yo no tenía idea que era haiku que habías hecho tú, yo pensaba que te dabas un gran trabajo para buscar un haiku que calzara con el clima, que calzara con el ánimo, y yo no, eran haikus míos, porque efectivamente estaban reflejando ese día a día. Entonces, nada, feliz de haber podido estar aquí con todos ustedes. Espero que esto les haya interesado, les haya picado la curiosidad para saber más, para investigar más. Y también que lo puedan ver como una forma y un llamado a recuperar la capacidad de asombrarnos con el mundo que vivimos, no necesariamente con eso que está siempre los seres humanos tendemos a poner nuestros sueños por allá lejos, si estuviera en tal parte, si pasara tal cosa,
Entonces creo que en cierta medida el haiku nos lleva a tierra y nos dice, no, el mundo que está a nuestro alrededor y lo que vivimos el día a día ya es asombroso, ya es maravilloso, ya es mágico, no necesitan buscar más allá. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias a todos y feliz aquí de haber estado con ustedes en esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Yo te quiero dejar invitada a ti y a todos los que están acá presentes para el siguiente coloquio, nuestro segundo coloquio del año, que va a ser el miércoles 7 de abril, con otro tremendo invitado, y lo digo con autoridad porque lo conozco, he estado con él, es el viceministro de Interculturalidad de Bolivia, una autoridad que vamos a tener con nosotros, Sergio Prudencio, nacido en La Paz. Sergio en este minuto está en este cargo, pero lleva muchos años trabajando en la interculturalidad, un tema que nos va a asombrar ese miércoles. Sergio es creador y fundador de la única orquesta experimental de instrumentos nativos que existe en nuestra América Latina, así es que nos va a venir a hablar sobre el asombroso poder de la interculturalidad a través de la música. Así es que te dejo invitada y los dejo invitados a todos ustedes para el miércoles 7 de abril a las 8:30 con una tacita de café. ¿Ah? Un abrazo a cada uno y buen día. Buenos días, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.